Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Escorzo. Junto con Gabriela Ocampo coordinamos Matemática y Geometría del curso de ingreso a carreras de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Matanza. En estos videos estamos explicando algunos ejercicios que hemos tomado en exámenes anteriores. El que está en el pizarrón, en este caso, se trata de un ejercicio de geometría. Dice, Mateo y Pedro tienen sus casas a 500 metros de distancia una de la otra. Ambos observan un helicóptero. Mateo lo ve con un ángulo de elevación de 58 grados y Pedro se encuentra a 600 metros de distancia del helicóptero. Tenemos que calcular a qué distancia del helicóptero se encuentra Mateo y la altura del mismo. Este problema está expresado en lenguaje verbal, con palabras. Es muy difícil en matemática trabajar con palabras, si no, esto no lo representamos en forma gráfica. Entonces, yo acá tengo hecho un esquema de lo que me están diciendo en el enunciado. Mateo y Pedro tienen sus casas a 500 metros de longitud, dejo las unidades de lado. Acá están observando el helicóptero. Dice que Mateo lo ve con un ángulo de elevación de 58 grados. Recordemos que el ángulo de elevación es el que se forma con la horizontal y la mirada puesta hacia el objeto, en este caso el helicóptero. Y que la distancia a la que se encuentra Pedro del helicóptero es de 600 metros. Lo que nos piden calcular es a qué distancia está Mateo del helicóptero, es decir, la longitud del segmento MH, y la altura del helicóptero. Recordemos que la altura es el segmento perpendicular del objeto al piso. Para que podamos resolver, voy a borrar el enunciado del ejercicio, ya que tenemos el esquema que replica todo esto que está escrito en palabras. El triángulo MHP es un triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? No tiene ángulos rectos. En este caso se trata, aparentemente por lo que está dibujado en la figura, de un triángulo acutángulo. Eso igualmente, hasta que no terminemos de resolver el ejercicio, no le podemos saber porque esto es un esquema que nos permite a nosotros resolver el ejercicio en forma analítica. En este tipo de ejercicios se utilizan dos teoremas, uno se llama teorema del seno y otro se llama teorema del coseno. ¿Qué es lo que hacen estos teoremas? Vinculan los lados del triángulo con sus ángulos. Este ejercicio se puede resolver por cualquiera de los dos teoremas. Yo voy a elegir el teorema del coseno, porque es más directo, pero también se puede hacer por el teorema del seno. Lo voy a explicar por el teorema del coseno. ¿Qué es lo que dice el teorema del coseno? El teorema del coseno vincula cada lado del triángulo con los otros dos y el ángulo comprendido entre esos lados. Entonces, en este caso vamos a tomar el lado HP, directamente ya voy a poner la longitud. Voy a borrar esto para tener más espacio en la pizarra. 600 al cuadrado es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado, es decir, MH cuadrado más MP, directamente pongo 500 elevado al cuadrado, menos 2 veces la longitud de esos dos lados, MH por 500, por el coseno del ángulo comprendido entre esos dos lados, es decir, el ángulo comprendido entre MH y MP, que es el ángulo de 58 grados. ¿Qué es lo que tenemos en el pizarrón? Una ecuación donde la incógnita se llama MH.
Existen distintos tipos de ecuaciones. En este caso se trata de una ecuación cuadrática porque tenemos la incógnita elevada al cuadrado y la incógnita elevada a la primera potencia. Entonces la vamos a armar para transformarla en una ecuación cuadrática. MH cuadrado, esta cuenta la realizamos, 500 elevado al cuadrado, 600 elevado al cuadrado, restamos 600 al cuadrado en ambos miembros, eso nos va a dar el término independiente, y el coeficiente del término lineal lo encontramos haciendo 2 por 500 por el coseno de 58. 2 por 500 por coseno de 58 nos da menos 529,91 mH. Y 500 al cuadrado menos 600 al cuadrado, eso nos da menos 110.000. Esto igualado a 0. Esto es una ecuación cuadrática que se resuelve con la fórmula resolvente. A vale 1, B vale menos 529,91 y C vale menos 110.000. Vamos a encontrar dos valores para MH. Uno va a ser negativo, que para el contexto de este problema se descarta, y el otro valor que encontramos para MH es el de 689,4. Como ya llegamos al final del ejercicio, vamos a poner la unidad, que es centímetros. Y con eso respondemos a nuestra primera pregunta: ¿cuál es la distancia a la que se encuentra Mateo del helicóptero, que es el segmento MH? Nos falta ahora calcular la altura. En ese caso, vamos a ponerle un nombre a este punto. Por ejemplo, lo vamos a llamar O. Y vamos a trabajar en el triángulo rectángulo MHO, este que estoy señalando en forma rayada. Fíjense en que ahora en ese triángulo conocemos un lado, que es la hipotenusa, porque es la opuesta al recto, y el ángulo. Y tenemos que averiguar H. ¿Qué función trigonométrica vincula el cateto opuesto a 58 grados, que es H, con la hipotenusa? El seno. Entonces escribimos seno de 58 grados igual a cateto opuesto, que sería H, sobre la hipotenusa, que es MH. MH es el segmento que acabamos de calcular. Ya pongo su valor, 689,4. Y ahora calculamos seno de 58 y multiplicamos ambos miembros por 689,4 y obtenemos el valor de la altura. La altura nos da 584,64 centímetros. Con lo cual respondemos a nuestra segunda pregunta.